Hola, ¿cómo estamos? Hola. Viernes por la Buen mañana. día. Hoy vamos a empezar ahora con el segundo encuentro en esta serie de encuentros sobre herramientas de marketing para artistas, herramientas de mercado, distintos tips que desde Fundación, junto con Victoria Tolomei, organizamos como una idea de apoyar a los artistas en este tiempo de pandemia, darles un impulso, una forma nueva de pensarse y aprovechar este encierro para reinventarse también. Así que bueno, recién estábamos hablando con Melissa, lo interesante de todo lo que tiene para contarnos sobre el mercado de arte. Creo que no me presenté, si no me conocen, soy Agustina Punte, coordinadora del área de cultura de Fundación ACC. De la Fundación hacemos exposiciones en nuestro espacio de arte en un año normal, conciertos, actividades culturales, como un modo de apoyar artistas emergentes. Y bueno, en este nuevo contexto surgió esta serie de encuentros que esperamos que sean de mucha utilidad. Hola Vicky, ¿cómo estás? Buenos Hol- días. Hola, Agus, buen día. Aprovecho y saludo también a Meli y a todos los que están conectándose a este segundo encuentro. Como les contó Agus, la idea era, bueno, pensar en función de este contexto y también de la realidad, ¿no?, que estamos atravesando en términos de territorio artístico, un programa sobre autogestión. Bueno, yo particularmente como curadora, gestora y demás, vengo de esa escuela, de la escuela de la autogestión, que no es más que otra cosa que hacer. Así que, como el público se renueva, voy a contarles un poco la lógica de cómo lo pensamos y cómo está estructurado este encuentro. Em, Básicamente tiene, bueno, son cuatro encuentros, 4 capítulos. El primero fue sobre herramientas para marketing, un poco pensando en cómo pensar, ¿no?, en una estrategia personal, esto de cómo me voy a mostrar, en definitiva también cómo me voy a vender, y trabajando principalmente sobre el pilar del autoconocimiento, ¿no?, sobre cómo definirnos como artistas. El segundo encuentro, que es el que nos trae hoy a todos acá y nos encuentra a todos juntos hoy acá, tiene que ver con el mercado de arte, que esto significa entender un poco de ese hábitat artístico en el cual nos vamos a mover y cómo, a partir del conocimiento de ese territorio, de esto que llamamos el mercado de arte, cómo poder mejorar mi estrategia, tanto como de posicionamiento como mi estrategia comercial. Por eso hoy la tenemos a Meli, que es un placer tenerla con nosotros acá. Ella además eh, ha tenido un recorrido como curadora y como gestora por distintos territorios, tanto galerías, ferias, también en lo que tiene que ver con editorial, ¿no?, escribiendo para distintos medios artísticos, y además también dirige y lleva adelante y autogestiona sus propios proyectos artísticos, así que está buenísimo escucharla y bueno, que nos comparta su conocimiento. Así que Meli, si querés, te doy mic a vos. Gracias. Hola, buenos días para todos. Como bien dijo Vicky, yo empecé desde un lugar un poco más formal o con un mercado quizás más armado, que es el del mundo de las galerías, donde estuve trabajando 7 años. Pero por suerte también aprendí el valor y el coraje que uno saca en el mundo de la autogestión, ya sea publicando libros, con un proyecto de arte urbano que tengo, dando clases, una y mil formas. Así que eso siempre me permitió, me hizo dudar por un lado, me hizo cuestionar, y me hizo, hola Patri, y me hizo decir, bueno, no hay una sola forma de pensar el mercado, hay un montón de formas de pensar el mercado, hay un montón de mercados, y deben existir un montón de mercados. Así que la idea es poder darles algunas herramientas, ya sea que sean artistas que quieran impulsar un proyecto que tenga que ver con lo cultural, que quieran entender por qué las obras tienen valor de arte, valor, digamos, en el mercado, cómo se les pone ese valor y por qué vale la pena invertir en arte, cuidarlo, protegerlo, vivir con arte, etc. Así que les voy a empezar a mostrar una presentación donde hay algunas palabras claves, algunas definiciones claves que yo siempre uso para entender, por un lado, cómo funciona el mercado argentino, un mercado muy particular, eh, muy único, un mercado que dentro de todo, si bien junto con México y Brasil es como el tercer polo de potencia en Latinoamérica,
no tiene muchos años. Hay galerías que han subsistido desde los años 50 o 60, poquitas, donde había un mercado muy, muy incipiente y pequeñito. En los años 90 hubo un crecimiento muy grande, incluso con la crisis del 2001 igual se potenció y apareció una nueva generación de galeristas, de profesionales. Los roles también se empezaron a profesionalizar mucho más, y eso también es algo que vale la pena mencionar y tener en cuenta, así como también preguntarnos cuánto más falta, o sea, cuánto más falta para profesionalizarnos, cuánto más falta para cuidar y proteger el patrimonio argentino y el arte argentino y el valor de los artistas argentinos, que son muchos y son increíbles. El arte argentino es muy rico, pero debe estar acompañado, protegido y potenciado por todo el campo del arte y en especial por el mercado. Así que empiezo a compartir y después feliz de escuchar todas sus preguntas, comentarios, cuestiones, lo que sea. Entonces, ustedes me dirán si se ve bien. ¿Qué es el mercado del arte y cómo está conformado? Acá voy a hablarles un poco de quiénes son los agentes del mundo del arte, no solo del mercado, pero cómo esos agentes influyen, ayudan, potencian, tiran abajo al arte, a los artistas. Como centro máximo y absoluto, sin ellos nada de esto existiría, son los artistas y las obras de arte. Son a quienes debemos acompañar, respetar, potenciar, etc. Toda gente que acompaña tiene que cumplir un lugar secundario, no un lugar primario. Nada viene por encima ni de los artistas ni de las obras. En este caso, hablando de mercado, lo acompañan muchas veces los coleccionistas, pero me gusta decir coleccionistas / compradores, o sea, no todas las personas que apuestan al arte tienen que ser coleccionistas. Hay muy pocos coleccionistas acá en la Argentina, y hay muy pocos compradores, piensen que es menos del 1% de la población, y menos de eso son coleccionistas, es decir, personas que deciden que eso a lo cual apuestan, que compran, en lo cual invierten, tenga una identidad, tenga algo que no se parezca a nada más. Pero podés no querer ser coleccionista e igual querer comprar arte, y eso es absolutamente válido, es necesario, y el mercado tiene que potenciar también a los compradores, no solo a los coleccionistas. Así que dice coleccionistas, pero quiero hablar de los dos. Las casas de subastas casi no los voy a mencionar, pero los dejo así como en la bolsa, porque son aquellos espacios que en los últimos años, en especial en el exterior, en Estados Unidos y en Europa, han logrado generar lo que llamamos el boom del arte. Cuando de pronto una obra de un artista como Jean-Michel Basquiat sale $100 millones. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo pasa eso? ¿Quiénes son las personas y los agentes que están regulando eso? Y cómo las casas de subasta, con las galerías de la mano, pero las casas de subasta hicieron mucho trabajo en este rol, de hablar de cosas, de precios de los cuales no se hablaba nunca, y transformar el arte en una mercancía más y en un enorme negocio. Acá obviamente en Argentina el caso es muy distinto, igual las casas de subasta existen, y algunas trabajan muy bien, y básicamente ellos se dedican a lo que llamamos mercado secundario, es decir, ellos reciben obras que ya pasaron por un circuito, que ya estuvieron en galerías, que ya le pertenecieron a alguien, que alguien heredó, etc. No se ocupan ni de promocionar la carrera de los artistas, ni de difundirlos, ni de ir a ferias en general, etc. Los que sí hacen eso y los que potencian el mercado primario, y eso es muy importante, son las galerías que, bueno, pongo ferias de arte porque es donde capaz se mueven un poco y difunden su lado comercial, pero las galerías en cualquier contexto, micro, macro, cualquier mundo de arte, por más pequeñito que sea, si existen y hacen bien su trabajo, son herramientas fundamentales para los artistas y para la difusión del mercado de cualquier país y en cualquier circunstancia. Las galerías sí se dedican a lo que llamamos mercado primario, son los que trabajan directamente con los artistas y con las obras de arte. Lo distingo porque las galerías pueden trabajar con artistas que recién están empezando, pueden dedicarse a un mercado emergente, pueden trabajar con artistas de mediana carrera, o que ya tienen un camino, que ya tienen un valor, que ya establecieron ciertos parámetros,
También pueden trabajar con artistas que están fallecidos o artistas que se redescubren, que es algo de lo cual a mí me interesa mucho hablar, obras que no necesariamente tienen un valor de mercado, porque son artistas que mientras estuvieron vivos y trabajando nunca llegaron a tener un valor en el mercado, entonces las galerías se ocupan de hacer eso. Entonces, sea como sea, las galerías hacen mercado, y hacen que el mercado funcione y circule. Pero lo que tienen que hacer siempre, o sea, la galería que trabaja bien, ¿qué es lo que está haciendo? Está promocionando a los artistas, está invirtiendo en su carrera, les da espacio para que puedan exhibir, los lleva a ferias, ya sea nacionales como alrededor del mundo. Eso quiere decir que les abre las puertas y les da visibilidad internacional, algo que también es muy importante y es muy valioso cuando se puede hacer, está bueno que exista. La galería no tiene que fundirse para irse a una feria, pero cuando puede hacerlo está bueno, genera vínculos, genera redes, busca el coleccionista ideal, el espacio ideal para que compre a ese artista, y por sobre todo la galería cuando hace bien su trabajo tiene que cuidar y proteger a los artistas. Hay algunos que lo hacen bien, hay algunos que lo han hecho muy mal, hay algunos que abren y cierran al poco tiempo, o sea, la circulación de las galerías acá en Argentina es como cada 10, 15 años. Hay una década y después hay un recambio de espacios, en su momento, por decir algo, principio de los 2000 era San Telmo, después era Palermo, después era Villa Crespo, galerías que funcionaban muy bien, cierran, galerías que logran perseverar y consolidarse a través de los años, galerías que cambian de identidad o que deciden trabajar por una época de una forma, en otra época de otra forma. Tener una galería es muy difícil, es muy costoso. Acá en la Argentina, en todo el mundo, pero acá en la Argentina es muy difícil porque el mercado es muy pequeñito. Y en especial me gusta resaltar algo importante, que es que el arte argentino no tiene, bueno, la Argentina no tiende a ser muy federal, pero que en estos años se está tratando de ampliar el concepto de federalización, de unión entre las provincias, de que los artistas no sientan que solo tienen que estar en Buenos Aires o en Córdoba para existir, y que eso se ha logrado gracias a, en parte, ferias, proyectos paralelos, unión entre galeristas o gestores, y ahí también las galerías cuando trabajan bien y entran en ese contexto y saben comunicarse con otras personas, coleccionistas, artistas de todo el país, está buenísimo y es muy necesario que siga sucediendo. Hago una mención de lo que llamamos mercado de conocimiento o rol legitimador. Son aquellas personas que no trabajan necesariamente en el mercado, pero que su mirada, su influencia, su palabra altera el valor de una obra de arte, altera la carrera de un artista y hace que, de forma indirecta, una obra valga más, valga menos, se posicione rápidamente, se posicione lentamente, etc. Los curadores de arte, los historiadores, los investigadores, directores de instituciones o museos, y espacios legitimadores como puede ser una bienal, por ejemplo, y la prensa, los críticos. Entonces, ¿quién habla sobre ciertos artistas y por qué? ¿Qué museos le dan a ciertos artistas una muestra o no se las dan? ¿Qué historiadores o qué investigadores analizan, estudian a ciertos artistas, los incluyen en catálogos, en libros, los mencionan? ¿Qué curadores trabajan con ciertas instituciones o ciertas galerías o ciertos artistas? ¿Cómo se crean esas alianzas y por qué se crean esas alianzas? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si todo el mundo habla de vos? ¿Qué pasa si nadie habla de vos? ¿Es necesario generar estas redes? ¿Potencia generar estas redes? Me parece que sí, que está buenísimo, que el artista salga a conocerse, que encuentre en estos agentes legitimadores una voz, una representación, siempre con personas que te van a hacer sentir de vuelta, cuidado, protegido, potenciado. Si sentís que nada de eso funciona, seguí haciendo tu camino, no sientas que es una limitación. Nunca es una limitación, pero es algo que sirve, y es algo que potencia, y es algo que puede ser muy interesante. Definiciones ABC, claves básicas como para que entendamos un poquito el mercado. Lo de mercado primario y secundario se los decía recién dando el ejemplo de galerías y de casas de subasta. Todo artista que esté vivo, en potencia, trabajando, etcétera, va a pertenecer o se va a vincular con el mercado secundario,
creo que es la mayoría de los casos que vamos a estar, o sea, que estaríamos hablando hoy. Y después otra palabra, 2 palabras claves que a mí me gusta mencionar siempre, es esta idea del valor simbólico versus el valor comercial. Valor comercial es cuánto sale una obra y por qué, pero el valor simbólico es qué significa una obra para vos. ¿Qué lugar ocupa el arte en tu vida? La Argentina me parece, y esto es una apreciación sumamente subjetiva, pero es algo que vi a lo largo de los años una y otra vez, y que me hace pensar que el mercado local, el mercado argentino, está muy regido por el valor simbólico. Esto quiere decir aquel coleccionista, comprador, que no solo compra la obra, sino que la conserva, la cuida, pasa a formar parte de su vida, se vincula con los artistas, o sea, compra artistas que conoce o a los que les tiene cariño, o de pronto, no sé, cambia una obra por el apoyo de un proyecto, un artista, y le cuesta más desprenderse de las obras. Incluso hay muchos coleccionistas que toman la decisión de no vender sus obras. Hay algunos que sí, y es absolutamente válido, pero muchos no, así como también en el mercado de pronto hay artistas que son como muy valiosos o muy reconocidos o que forman parte de la historia, que uno no puede encontrar tantas obras en el mercado justamente porque están en las casas de los amigos, de los familiares, de las personas que los apoyaron en su momento, etc. Cosa que en otros lugares del mundo eso no sucede tanto, porque el mercado está más anclado en lo comercial. Me parece que a veces, no sé, doy un ejemplo, quizás como el mercado estadounidense, no digo todo el mercado, porque justamente me gusta decir, hay muchas formas de mercado y hay muchos tipos de mercado, pero hay grandes coleccionistas o inversores de arte que capaz compran una obra y la dejan en un depósito y se ocupan de año a año llamar al galerista a ver si la obra ya subió de valor y cuando subió la venden. En cambio hay gente que no se quiere desprender de sus obras porque las ama. Entonces ahí entra un poco el valor simbólico. ¿Cuánto sale una obra para vos, más allá de lo que el mercado te esté diciendo? Y cuánto estás o qué estás dispuesto, cuándo estás dispuesto a soltarla o no. Esos son valores y son interpretaciones absolutamente subjetivas. ¿Qué determina el valor de una obra de arte? Voy a dar como tips o elementos muy básicos, en especial para alguien que de pronto por primera vez está animándose a ponerle valor a una obra de arte que hace, o algo que hace, y que no tiene idea ni por dónde empezar. Voy a hacer una mini aclaración de que en general en el mercado argentino las obras se establecen en dólares, pero valoro mucho y me encanta que en los últimos años, y bueno, rescato un poco el proyecto de Vicky y de las chicas, Viralizarte, que se empieza a hablar de la obra en pesos, que se empieza a pensar que la obra puede ser algo accesible, puede ser algo que la gente puede tener en su casa, que no tiene que tener vergüenza ni de preguntar precios, ni de adquirir obra, que no lo tiene que entender como un imposible. Así que ahí es cuando digo un poco de que está bueno que existan muchos mercados. Una obra de un artista como Antonio Berni, o Petoruti, o Jules Solar, o lo que sea, que ya tienen historia, que ya tienen mercado, que ya ¿viste? Pasaron por un camino muy, muy extenso, siempre van a tener los valores en dólares. Pero los artistas jóvenes, los artistas que están trabajando hoy, los artistas que quieren poder decir, vendo mi obra no está toda metida en mi taller, sino que está en las casas de las personas y las hace felices y yo puedo vivir de esto, pensar en un segundo mercado, en un tercer mercado, en un cuarto mercado, de forma más accesible, me parece que es sanador y me parece que es absolutamente necesario. Para cualquiera de los dos casos, a la hora de establecer el valor de una obra, tenemos que tener en cuenta estas cosas. ¿Quién es? O sea, el nombre, ¿quién hizo la obra? Tiene mucha carrera, tiene poca, recién está empezando, ya vendió, nunca vendió, o sea, ¿quién es la persona que hizo esta obra? La autenticidad, ¿es una obra real o no es una obra real y verídica y le pertenece realmente a ese artista y cómo lo demostramos? Cuando el artista está vivo, cuando el artista está acá, cuando vos vas a su taller y se lo compras es muy fácil. Cuando el artista falleció o la obra tiene muchos años o lo que sea, necesitamos documentación para comprobar eso. Entonces lo menciono porque en realidad es importante en todos los casos. Todo artista, por más que crea, pero recién estoy empezando, no sé, como que no se me ocurre, si vas a vender una obra,
entregale a la persona que te la compra un certificado de autenticidad, una documentación, que diga, esta obra la hice yo, se llama tal y tal, mide tanto, es de este año, y una firma. Y ya está, vos con eso le estás dando una seguridad a la persona. Entonces, la autenticidad a futuro es muy importante. La procedencia, ¿de dónde vino esa obra? ¿Vino directamente del taller del artista? ¿Perteneció a X colección? ¿Formó parte de exhibiciones? ¿Está catalogada en algún libro, en algún documento específico? ¿Fue filmada para un documental? Lo que sea, ¿de dónde viene la obra? ¿Cuál es el caminito que hizo esa obra? El estado de conservación. Hay obras que de pronto sí están en un mal estado de conservación, pero son obras que son muy difíciles de conseguir en el mercado, se compensa. Hay obras que si no están en buen estado de conservación, pierden su valor de mercado. Entonces, cuidar las obras que uno tiene, cuidar las obras que uno decide coleccionar, comprar, etc. Bueno, la documentación, como les decía recién, que si quieren, bueno, después podemos, o les puedo compartir, o puedo subir a mi red social un ejemplo para que lo tengan. La historia de esa obra, hay obras que por la historia, por el camino que recorren, se vuelven más famosas, o cobran notoriedad, o su valor sube mucho, y otras que no. No es lo mismo que una obra haya pasado, no sé, voy a dar capaz ejemplos burdos, pero no es lo mismo que una obra haya pasado por la colección de un nazi, a que haya sido parte de, no sé, la colección de un coleccionista muy importante. Hay un caso como muy emblemático de un coleccionista que se llamó Rockefeller, bueno, el gran Rockefeller, que nunca le gustaba que la gente supiera quién tenía sus obras, excepto una vez que vendía obras muy, muy importantes y necesitaba que todo el mundo lo supiera. Entonces salió en la tapa de Times, de la revista Times, con un Rothko de fondo, y esas obras, cuando fueron a mercado secundario, a la casa de subasta, rompieron récord de valor, porque la gente va a saber la historia, el linaje de esa obra, y sabe que viene de un lugar de mucha confianza. Entonces, las historias que tienen las obras también son importantes. Lo más ABC, ¿qué técnica? No es lo mismo, y esto es algo que tiene mucho que ver con la educación de los compradores y de las personas en general. No es lo mismo una pintura que una escultura, que una fotografía, que una serigrafía. Todavía tendemos a pensar que porque una fotografía tiene copias, o una serigrafía tiene copias, tiene un valor menor que, por ejemplo, una pintura sobre tela. El tamaño también influye mucho. La fecha o el periodo, esto tiene que ver más que nada con artistas que ya tienen una cierta carrera. Hay ciertos periodos de ciertos artistas que son más buscados en el mercado, que son más requeridos, que son más populares. Así como los temas, no sé, el impresionismo, por decir algo, es una temática que en el mercado secundario, en una casa de subasta, siempre es muy popular. Así como el arte pop o el expresionismo abstracto. Esas son cosas que tienen que ver con modas que se establecieron en un cierto momento por distintas razones. No tiene tanto que ver con la historia del artista, porque muchos de esos artistas no vendieron en vida. Entonces, fechas, periodos, momentos hacen que una obra tenga un valor u otro. La rareza o la novedad, y esto es algo que el mercado está buscando todo el tiempo ahora, como novedades. ¿Dónde está ese artista que nadie conoce? Bueno, rescatémoslo, busquemos algo que la gente no conozca, démosle algo que sea como sorprendente. Esas novedades se van armando. Y después hay obras que son muy difíciles de conseguir en el mercado, como les decía antes, y que cuando salen son muy requeridas. Así como hay ciertas obras, hay coleccionistas que están como esperando que una obra vuelva al mercado secundario, y ahí, cuando están dispuestos a pagar cualquier cosa, se hacen esos famosos booms de mercado. Bueno, la condición de la obra, si es única o no, un poco lo que decía antes. El estado actual del arte en ese momento, y viene de la mano de las consecuencias socioeconómicas de cada país. Curiosamente, en momentos de crisis, muchas veces se generan booms de mercado muy alto, porque el que tiene igual y va a invertir igual, o el que tiene incluso en crisis hace más. Entonces, a veces se da que en momentos de grandes crisis igual acá se vende, acá o en cualquier lado, se vende mucho arte. Incluso mucha gente siempre dice que el Arteba del 2002, por ejemplo, fue un Arteba donde se vendió muchísimo a pesar de la crisis del 2001. ¿Qué pasa hoy con la crisis que estamos viviendo? Que no es solo económica.
sino que es social, cultural, mental, etc. Ahora sí me pregunto cómo van a cambiar las cosas a partir del 2020, y sí creo que va a ser distinto. ¿En qué situación está el vendedor y en qué situación está el cliente? O sea, quien va a pagar por algo, quien está buscando algo, cuánto está dispuesto a pagar, si es que realmente quiere esa obra, y el vendedor, si realmente necesita venderlo o si puede esperar a que la obra suba, etc. O sea, siempre esos tires y aflojes entre quien tiene la obra y quien está dispuesto a comprar esa obra. Y después algo fundamental que aplica a todo en la vida, pero también aplica al arte, es el marketing y las modas. Y basémonos un poco, bajemos un poco al siglo XXI. Sos un artista joven, querés empezar a difundirte, querés que te conozcan, redes sociales, una página web, videos en YouTube. O sea, hoy el concepto de marketing es infinito y uno puede empezar a posicionarse, a hacerse conocer, mientras que hay artistas que capaz tienen mucha carrera, pero no tienen eso. Y ya sea que sea generado por el mercado del arte o que sea autogenerado, la idea de marketing, hacerse conocer, potenciarse, un montón de cosas de las cuales debe haber hablado Anita, influyen mucho en el valor de la obra. Bueno, un poco para pensar en las distintas escalas del mercado, quienes estamos hoy acá, cómo las vivimos, digamos. Los desafíos de emprender en la Argentina, o no, o las ventajas de emprender en Argentina, también podemos pensarlo. Dejé la imagen de una galería que se llama Moria, que es una galería muy joven, porque me gusta pensar en esos proyectos que tienen capaz menos de 5 años, que trabajan con artistas jóvenes, que potencian un nuevo mercado, etc. Para entrar un poco en el tema de las galerías. ¿Cuáles son los roles de las galerías? ¿Cuáles son las obligaciones? Un poco tiene que ver con lo que les decía antes, o sea, la galería tiene que fomentar, potenciar, cuidar a los artistas, cuidar sus valores, no acelerarlos demasiado, no porque algo se ponga de moda, de pronto tenés que subir, duplicar, triplicar el precio por desesperación. Las obras tienen que tener una coherencia en la subida de valor. La obra va subiendo cuando el artista va demostrando que su obra puede tener más valor en el mercado, cuando tiene mayor recibimiento y aceptación, cuando el artista va haciendo más obra, va estudiando más, va vinculándose con más curadores, etcétera, etcétera. Entonces la galería tiene que ser la protectora de ese valor. ¿Qué falta o qué aportan las nuevas generaciones? Me parece que, y por eso dejé el caso de Moria, como ahora también les voy a hablar un poquito del caso de la Galería Piedras, esto de que el galerista, o sea, se arme como una verdadera sociedad entre el galerista y el artista. Galeristas que también son artistas, entonces entienden muy bien lo que significa hacer obra, exhibir tu obra, expulsarla, como dársela a alguien más. La importancia de proteger a los artistas jóvenes, eso es algo fundamental. Hay galerías que no se dedican a artistas jóvenes, por supuesto, hay galerías que se dedican solo a artistas fallecidos, o al mercado secundario, o a las dos cosas, pero aquellos que se dedican a los artistas jóvenes, la sensibilidad, la amorosidad, el cuidado, etc. Es muy importante, y es algo que no se tiene que perder nunca. Las ferias, ¿de qué sirven y hacia dónde van a partir del 2020? Las ferias en los últimos 15 años se volvieron como las vedettes del campo del arte a nivel de mercado. Existen muchísimas ferias alrededor del mundo y se generó como una sintonía de que tenías que estar, ¿viste? Para existir tenías que estar en una feria de arte. Muchas galerías argentinas empezaban a invertir mucho para ir a muchísimas ferias. Doy el ejemplo de la Galería Rolf, que es la única galería que se especializa en fotografía, ha llegado a ir a 12, 13 ferias por año. Eso me parece que ya llegó a un agotamiento. No tenés, o sea, si no vas a una feria existís igual, digamos. Si no vas a una feria igual podés mover tu obra. Incluso Arteba hoy está en una especie de crisis, en donde va a tener que repensarse, va a tener que democratizarse un poco más, me parece también, va a tener que ser un referente y alguien que realmente escuche lo que pasa a nivel social también, no solo a nivel artístico. Entonces, las ferias fueron una enorme potencia y un motor muy grande
para la comercialización del arte, pero me parece que de alguna forma se van a repensar en este tiempo. Y también piensen que, por ejemplo, una feria como Arteba, que es la única como gran feria que tenemos en el país, que este año se hizo de forma virtual, como todas las ferias, para muchas galerías argentinas, para las galerías argentinas les tiende a ir bien en la feria Arteba, les significa capaz el 50% de sus ingresos o más. Entonces, que esa feria no haya sucedido, o que haya sucedido de una forma distinta, donde al no estar en vivo, digamos, no se pudieron capitalizar nuevos clientes, los que compraron online o con este nuevo sistema son personas que capaz ya compran, o son coleccionistas, o son personas que ya conocían a las galerías, pero se vendió muchísimo menos. Entonces, cuando la economía cambia, hay que pensar qué le van a pasar a las galerías, no hoy, pero en el 2021, en el 2022, en el 2023. Van a poder ir a todas las ferias, van a poder invertir como invertían antes, van a poder hacer todas las muestras que hacían, etc. Me parece que el microsistema del mercado argentino ayudó, pero que faltó mucho más, y que faltó justamente eso que es, bueno, por ahora solo se da en vivo porque es como tenemos el chip mental por ahora, que es eso de llego a alguien que nunca me compró, o llego a alguien que va a la feria pero de pronto nunca venía a la galería, entonces se perdió como ese segmento de mercado. E incluso he hablado con galeristas que me dicen que, no sé, de marzo a la fecha han vendido 1, 2, 3 obras nada más. Es muy poco. Entonces, claramente el ecosistema de feria, galería, etcétera, de alguna forma va a cambiar. Bueno, las casas de subasta ayudan a potenciar el valor de mercado o no, depende. La casa de subasta tiene que ocuparse de que ese valor que ya se formó en el mercado primario y que ya existió, se mantenga en el mercado secundario. O sea, no dilapidemos las obras y tampoco no exageremos con los valores, o sea, tengamos coherencia. Obviamente que las casas de subasta reciben a clientes, entonces un cliente te puede decir, esta obra vale 10, no, yo quiero 12, bueno, no, pero vale 10, o sea, tratemos de que haga sentido en el 10, y que tampoco valga 7. Tienen que ayudar de alguna forma a que el trabajo que hace el mercado primario se sostenga en el mercado secundario. ¿Qué tan conscientes son los artistas de lo que vale su obra, digamos? Y me parece que esto viene de la mano de autogestión, y es muy importante porque capaz otra generación pensaba de otra forma. Me parece muy importante que el primero que empiece a establecer su valor sea el propio artista, y que sea siempre muy consciente de lo que su trabajo vale. Ya sea porque se asesore con colegas, con amigos que ya están vendiendo, con galeristas que realmente los están escuchando, por experiencias propias, capaz, viste, vendés solo online, o vendés desde tu taller, o tenés una página y la gente empieza a venir a comprarte obra. Saber vos lo que valés. Es como si vas a presentarte en un trabajo, o sea, tenés una entrevista de trabajo, vos sabés lo que vos valés, lo que vale tu tiempo, lo que vale tu trabajo, etc. Bueno, en el caso de los artistas tiene que ser igual. No deposites todo en que se ocupe el galerista o en que se ocupe el mercado nada más. Conectate con lo que a vos te salen los materiales, lo que a vos te salen las telas, lo que a vos te sale hacer esa performance, lo que sea. O sea, tu obra, por sobre todo, nace de vos y vos tenés que entender lo que sale. Obviamente, la autogestión, acá dejo un par de preguntas para que nos debatamos. O sea, ¿es para todos? No, me parece que no es para todos. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas? Si hablo de mi experiencia propia, a mí me llevó muchos años animarme a autogestionarme. Pero mi curiosidad por la autogestión un poco partía de la insatisfacción frente al otro camino, digamos. Había cosas que yo quería hacer que no las iba a poder hacer de la mano de alguien o trabajando para alguien. Había cosas que yo sentía que en el mercado primario o en el mercado tradicional no existían. Había cosas de las cuales no se hablaban, había ciertos esquemas que estaban descartados o que nadie consideraba, no sé. No hay una galería acá en la Argentina que se dedique exclusivamente a performance, por dar un ejemplo. ¿Hay proyectos que se dedican al arte urbano? Sí, pero hasta hace pocos años eso no existía. Las galerías en general, ¿viste?, se enfocan en un microcosmo bastante chico, y hay un montón de alternativas y cosas que están sucediendo hoy, de las cuales un montón de personas queremos hablar, con las cuales queremos trabajar, y que eso yo no lo encontraba.
Entonces, si bien me llevó una buena cantidad de años, aprendí y aprendo a hacerlo todos los días. O sea, la gestión es prueba y error, prueba y error, golpearse contra la pared, acertar, salir también, como sacarse la vergüenza y salir a mostrar lo que tenés, salir a defender lo que tenés, que tu proyecto está bueno, o que pertenece o que habla de algo que nadie está haciendo ahora o tiene un factor único por alguna razón. Aprender de forma propia, y realmente podés empezar de cero, o sea, no tenés por qué estar de la mano de alguien que te proteja o con un montón de contactos, o sea, los contactos los podés hacer, la potencia la podés encontrar. Lo maravilloso de la era en la cual vivimos es que vos hoy desde una computadora podés estar en contacto con el mundo entero. Entonces, hay premios alrededor del mundo, hay concursos, hay galerías. Me preparo una buena presentación y les empiezo a escribir, les mando mails, los contacto por redes sociales. No sé, hasta lo pongo en la calle si quiero, pero hacer que, si vos realmente querés autogestionarte y querés hacer tu propio camino, que la gente sepa que existís y que tu propio camino está buenísimo, que lo que vos tenés para ofrecer es algo que no van a encontrar en el mercado tradicional. Entonces, un poco en mi caso tenía que ver con eso, o sea, el mercado tradicional no me satisfacía. Mercados alternativos, y esto es lo que decía recién, o sea, no existe un solo mercado, no debe existir un solo mercado, tiene que haber 1 y 100 posibilidades para todas las personas que potencialmente pueden querer vincularse a la cultura y al arte, y por sobre todo la idea de que si queda muy chiquito, en un punto se satura, o sea, el arte no tiene que ser solo para los mismos 10 de siempre. Esta imagen, bueno, es una performance de una artista llamada Clara Esborrás, una artista muy joven, dentro de una galería que se llama Piedras, que también es una galería joven, pero que está dentro de todo como en como que no está en el mercado tradicional, pero no, por ejemplo, queda en Once, no queda en Villa Crespo. Está dirigido por, para mí, 2 chicos que tienen una visión muy interesante, aparte están vinculados al ejercicio propio del arte, trabajan con artistas de su propia generación, con los cuales también son amigos, colegas, o hasta viven ahí, entonces hay algo de una horizontalidad muy hermosa de cómo respetar, de entender en qué proyectos vale la pena presentarlos y en cuáles no, apostar a hacer muestras distintas de estos proyectos, salen después lo que el mercado entiende como la novedad. Pero tenemos que verlos primero acá, del lugar donde salen originalmente, antes que se vuelvan como novedad o el mercado más tradicional los quiera capturar. Para mí el ejercicio de ir a ver galerías todo el tiempo está buenísimo. En las galerías encontramos lo que está sucediendo hoy, encontramos a las nuevas generaciones, etc. Pero las galerías tienen que aprender a sacarse este chip de que, bueno, no me animo a entrar, o no es para mí, o si yo no compro ahora, ¿para qué voy a entrar a una galería de arte? Entonces, si quizás no nos animamos a entrar a las galerías de Recoleta porque sentimos que nos van a decir vía chau chau, que es mentira, o sea, las galerías son gratis, están abiertas, y tienen que aprender a abrir sus puertas mucho más para que la gente también disfrute del arte y no solo sienta que se trata de comprar y vender. Estas galerías, las galerías más jóvenes, capaz sí pueden ser como esos primeros pasos para empezar a habitar el mundo de las galerías, que es enorme y es muy interesante y es muy rico. Y al lado les dejé una imagen de Arteba, que algunos habrán ido, otros no, pero bueno, ¿cómo son las ferias, digamos? ¿Cómo se percibe una feria? Un espacio gigante con stands llenos de obras. ¿Cómo las entiendo? ¿Cómo no? ¿Cómo me acerco a ellas? ¿Cómo pregunto? ¿Puedo preguntar si no voy a comprar nada? ¿Puedo enamorarme de una obra si no la voy a comprar? Me gusta como dar más esa mirada que la mirada de cómo se establece el precio en un mercado a la hora de una feria. Esto es el stand que hicimos hace unos años con la Galería del Infinito. Siempre tratábamos de tener, bueno, stands grandes donde en toda la periferia se vieran obras de estilo muy distinto, muy atractivas, para que la gente se animara a entrar, preguntar, mirar, etc. Obviamente el mercado gira en torno a, sí, necesitas que te vengan a comprar obra, porque invertir en una feria de arte es carísimo, muy caro, es una inversión gigantesca para una galería de arte. Arteba es una feria que sale muy, muy caro. En su momento, piensen, no sé, el metro cuadrado, $200 y pico, y si vos vas con un stand de 20, 30, 40 metros,
más todo lo que conlleva eso, trasladar obra, invertir en obras que los artistas van a hacer especialmente para la feria, etc. Obviamente necesitas que te compren, pero también querés visibilizarte, querés que la gente sepa que estás acá, que existís, que tenés una dirección y que pueden ir cualquier otro día a mirarte y a conocerte y a conocer a tus artistas. Entonces, bueno, les dejé más que nada una imagen para el que de pronto no tiene el ejercicio de ir a las ferias. Esta es otra feria, es una feria que hicimos también en París Photo, pero fue un ejemplo interesante porque es como otro lado del mercado que también del cual me gusta hablar, que es los artistas que ya no están, los artistas fallecidos, que en su momento, esto fue un solo show que hicimos de un artista argentino llamado Alberto Greco, acá está Alberto Greco. Él hizo obra muy rupturista en su momento, en los años 60, por un periodo corto de tiempo, murió a los 34 años, y hasta que el mercado y la historia y todo lo volvió a posicionar como el gran artista que es, pasó mucho tiempo, varias décadas. Entonces, trabajar con artistas así, que no son artistas olvidados, pero que sí son artistas que en un punto no tuvieron valor de mercado, tenés que empezar a armarlo. ¿Cómo lo armás? ¿Cómo lo haces crecer? ¿Qué importancia tiene de llevar a estos artistas, o sea, a la historia argentina contemporánea, llevarla a otros países? ¿Qué efecto tiene? Y de hecho en este caso tuvo un efecto enorme. Nosotros antes la galería lo había llevado a España, los directores de la feria parisina lo vieron en España y nos invitaron a ir a París, y por esa razón fuimos a París, que si no lo hubiésemos ido, era un riesgo muy, muy grande. Y sin embargo funcionó para eso, para que el ecosistema se vaya agrandando más, que el arte latinoamericano tenga mucha más impronta a nivel mundial y que se entienda el enorme valor que tiene. El arte latinoamericano es muy rico y es muy novedoso, y muchas de las cosas que se hicieron en su momento fueron de vanguardia absoluta, no somos imitación de nada, ni somos copia del europeo o lo norteamericano, como tantas veces se dice. Entonces, este tipo de experiencias, y cuando la galería hace este tipo de trabajo, ya sea con artistas fallecidos, de mediana carrera o jóvenes, ayuda a eso, se abren las puertas. Y dejamos de ser tan localistas. Voy a dar ya para ir cerrando un último ejemplo, y después me tomo 5 minutos para mostrarles como una planilla más, que tiene que ver con esto, los contramercados o los no mercados o las opciones B, C, D. Este proyecto de acá es el proyecto que yo codirijo junto a una artista que se llama Ale Giorga, que es un proyecto de arte urbano que se llama Homenajes Urbanos, que lo que hace es poner en la calle y hacer conocer la historia argentina a través del arte urbano, a través de pegatinas, eligiendo siempre artistas que capaz no son tan conocidos, o sea, nunca elegiríamos a un Berni, a un Julio Leparc, sino que elegimos artistas que capaz por momentos pasaban desapercibidos en la historia o que recién ahora son recuperados. La palabra esa me cuesta, pero bueno, la voy a poner porque ahora no me viene otra a la cabeza. Que son revalorizados, artistas que son de nicho quizás, o son como artistas de artistas, y en general nos nutrimos de alguna forma del mercado primario, secundario, porque elegimos artistas que tengan una exhibición en un museo, en una galería en ese momento, para generar el puente entre el mercado tradicional y la calle. Pero nunca pedimos permiso, o sea, no llamamos a las galerías en los museos para decirles que vamos a hacer un homenaje de ese artista ni nada, simplemente lo hacemos y después nos atenemos a las consecuencias, que a veces salen muy bien y a veces mal. Y en este caso, lo dejo como el último caso que hicimos, nos basamos en una exposición que se hizo en la Galería Cosmocosa de una pintora que se llamó Emilia Gutiérrez, con una investigación de muchos años de un curador llamado Rafael Cipollini. Entonces, esta artista había tenido como un momento de auge y después falleció y su obra había quedado, y él trabajó durante muchos años para investigarla, y después la galería hizo la exhibición. Pero uno se pregunta, ¿cuánta gente va a ver esta muestra? ¿Cuánta gente termina conociendo a esta artista? ¿Cómo después se inserta no solo en el mercado de los 3 coleccionistas que la van a comprar, sino en el mercado? O sea, cómo en el mundo del arte se la pasa a conocer y se entiende el valor que tuvo y la volvemos a poner en el canon histórico. Y por eso un poco hacemos lo que hacemos, como que queremos democratizar mucho más el arte, queremos sociabilizarlo y abrir un poco las puertas, digamos, como decía recién. Pero este mercado, este mundo, solo se nutre de la autogestión. Nosotros no vendemos los afiches en sí, pero generamos redes.
Entonces, a veces invertimos nosotros, a veces buscamos a alguien que invierta en el proyecto, como pueden ser coleccionistas, como pueden ser herederos, como pueden ser personas que se interesen por nuestro proyecto, y vamos como logrando un equilibrio para que el proyecto siga subsistiendo, pero sin sentir que solo tenemos que hacerlo nosotros, o sin sentir que necesitamos del mercado primario para existir, digamos, porque es mentira. Y de hecho generamos muchas más visiones, muchos más debates, estando en la calle y estando en un lugar mucho más abierto. Les dejé solo 2 ejemplos de artistas mujeres, porque pasa mucho con las artistas mujeres, es una temática que a mí me apasiona particularmente. ¿Qué pasa con las artistas que en su momento no tuvieron valor de mercado, o que no tuvieron inserción en el arte? ¿Por qué no lo tuvieron? ¿Cuáles fueron las razones y cuáles son las consecuencias? Y en el siglo XXI, o muchos años más tarde, cuando de repente nos enteramos que estas artistas existen y que solo tienen 60 años de carrera, ¿cómo las posicionamos? ¿Cómo hacemos que su valor de mercado, que no puede empezar de cero, sino que sea comparado con los artistas de su propia generación, los artistas que hacían lo mismo que ellas en su momento, sea revalorizado, cuestionado, estudiado, etc.? Dejé el caso de Vivian Maier, una fotógrafa que hizo obra durante 50 años y que falleció sin querer mostrarle su obra a nadie, y fue descubierta accidentalmente y posicionada después en la historia del mercado como una de las artistas fotógrafas más valiosas del siglo XX, con uno de los ojos más agudos. Y Carmen Herrera, una artista cubana que vivió toda su vida, primero en Francia y después en Nueva York, que tuvo 60 años de carrera y que nunca nadie le prestó mucha atención y que nunca tuvo valor de mercado, y que hace una obra absolutamente extraordinaria, y que la fama le llegó con 90 años y que la sigue teniendo porque al día de hoy tiene 104 y sigue viva. Pero bueno, ¿cómo estudiamos esto? ¿Por qué de pronto los coleccionistas la quieren? ¿Por qué de pronto están las exhibiciones en los museos la compran, etcétera? Una vez que la vemos, una vez que nos damos cuenta que Carmen está ahí hace 60 años, ¿cómo responde el mercado y cómo responde el mundo del arte? Son casos para que ustedes, si les interesa, puedan seguir investigando y mirando, pero son casos también para decir, persevera y triunfarás. No todo tiene que ser hoy, no todo tiene que ser ahora. De hecho, Carmen lo dice, yo nunca estuve apurada, y yo nunca iba a tergiversar o a prostituir o a cambiar mi obra. Yo hacía lo que me hacía feliz, yo hacía lo que necesitaba hacer. Y bueno, y un día alguien tuvo una recepción positiva y estoy muy contenta por eso. Bueno, caso Basquiat, que lo mencioné, caso Lee Krasner, la mujer de Pollock, como también esta dicotomía entre 2 artistas que trabajan en un periodo de tiempo, que hacen una obra bastante similar, que empiezan, bastante similar en el sentido de cómo trabajan, no en el estilo en sí, que empiezan bastante como a la par, y que después la obra récord de Pollock en el mercado es $140 millones, y la de Lee Krasner es 12 o 14. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo lo mejoramos? Si es que hay que mejorarlo. ¿Qué quieren decir estos valores insólitos? Etcétera, etcétera. Y por último les voy a dejar esto para ustedes. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta si quiero comercializar mi obra? Establecer tus valores, asesorarte, preguntar a tus colegas que venden, entender en qué mercado te vas a insertar y cuáles son tus deseos. Trabaja con la gente que te hace feliz. Trabaja con la gente que responde bien a tu obra. Sabe quién posiblemente puede ser un cliente, quién posiblemente puede estar interesado en tu trabajo. Conoce a tu potencial cliente, por eso lo decía. Establecer tus valores es animate a preguntarle a fulanito, o sea, a tu colega, a tu amigo, alguien en quien vos confiás, ¿a cuánto vendes tu obra? ¿Está bien si lo vendo en esto? ¿Tengo que cuidarme? ¿Estoy pensando muy alto, muy bajo, etcétera? Trabaja con una galería si sentís que te va a fomentar, que te va a cuidar, que te va a potenciar. Para estar en una trastienda no vale nada. Si vos no encontrás una galería que responda positivamente, hace tu propio camino. Nunca sientas que necesitas de la galería para subsistir. Pero si querés trabajar con una galería, trabaja con una galería que te cuide, que te dé exposiciones, que te lleve a ferias, que te contacte con curadores, que te dé un texto, lo que sea, pero que te cuide, que ayude a que vos puedas crecer. Tiene que ser un buen socio, digamos. Armar redes sociales si sentís que es algo a lo cual le querés dedicar tiempo. Lo mismo con una plataforma, o sea, querés vender una tienda nube, querés tener herramientas de comercialización, querés autogestionarte, está buenísimo, pero si sabés que lo vas a
sostener en el tiempo y si sabes que es algo que querés hacer. De vuelta, seguro que Anita y después Maru les van a dar muchas mejores herramientas, pero sí me parece interesante como que es una alternativa, pero si realmente la queremos potenciar. No regales tu tiempo ni tu trabajo, el por amor al arte ya no va más. El arte es un trabajo como cualquier otro, los artistas trabajan como el contador, como el supervisor del supermercado, o sea, son trabajos y tienen que ser respetados, el tiempo del artista tiene que ser respetado, la obra del artista tiene que ser respetado. Ya sea que te llamen para dar una charla, que te llamen para formar parte de una exposición o que te llamen para comprarte tu obra, o sea, las cosas tienen un valor como cualquier otra cosa en el mundo. Aprende a hablar acerca de lo que haces, si no nadie podrá hacerlo por vos. Aprende a explicar tu obra. Hace un taller de escritura, hace un taller de lo que sea, busca herramientas, asesorate con gente, pero tenés que hacer que la gente entienda por qué haces lo que haces, para que después se pueda seguir trabajando. Registra, archiva y documenta siempre, desde el minuto 1, aunque pienses que recién estás empezando, saca buenas fotos de tus obras, documentalas, tener un archivo, aunque sea un Excel en una computadora, o sea, sabe cuál es tu historia. Acércate a críticos, escritores, curadores, genera alianzas y proyectos que ayuden a visibilizar tu obra, un poco como lo que les decía antes, siempre gente que te va a cuidar y que te va a valorar, gente que pueda aportar algo a tu trabajo y que no saque propias interpretaciones ni nada de eso. Y pensá en formas de financiamiento indirecto. Premios, un coleccionista que invierta en tu proyecto, subsidios, formar parte de un proyecto, de una institución. Para presentarse a todas estas cosas tenés que tener una agenda anual, saber qué premios abren en septiembre, qué premios abren en abril, qué premios abren en marzo, a dónde me puedo presentar y a dónde no, qué proyectos o qué instituciones dan honorarios o premios o lo que sea, y eso te va a ayudar a mejor exposición, o sea, animarte a mostrarte, no importa si quedas o no, y cuando las cosas salen bien, poder tener un financiamiento que llamo indirecto. Pero básicamente es salir al mundo, animarse a salir al mundo. Un buen PDF, unas buenas imágenes, unas buenas palabras, algo potente y salir al mundo sin miedo, porque no hay nada mejor que nosotros, los curadores, los agentes, podamos conocer artistas nuevos, artistas interesantes, artistas que nos vuelen la cabeza, etc. Así que no se queden en el taller y no tengan miedo. Bueno, creo que con esto termino, porque es casi la hora, y me encantaría escucharlos. Gracias, Meli. La verdad que estuvo... ¿Se escucha? Sí. Ahí va. Estuvo, mientras doy lugar a que quienes están escuchando y están participando hagan sus preguntas, te hago mi devolución y mis reflexiones de todas las cosas que fuiste hablando. Estuvo súper interesante y súper claro. Me quedo con esto último, y que es un poco como lo que contaba al principio de la lógica detrás de estos encuentros, ¿no? Que es algo que se va a repetir en todos los encuentros, que tiene que ver con pensar de manera estratégica, ¿no? Todo lo que hagas tiene que estar acompañado de una estrategia. Que esto quizás, y en mi experiencia estos últimos 10 años como curadora, me encuentro con que está esta idea, y lo hablábamos la otra vez, está esta idea instalada de que, bueno, el artista se ocupa de producir. Y el artista, como hablábamos recién y como mencionabas, el arte es un trabajo como cualquier otro, y eso implica necesariamente pensarse de manera estratégica y poder ordenar el trabajo que hay detrás de la carrera artística. Y esto no es únicamente pensar de manera creativa, no es solamente producir en términos artísticos. Entonces, creo que está súper claro esto, ¿no? De cómo pensarse de manera estratégica. Me quedo con una reflexión general de algo que mencionabas al principio, que tiene que ver con, y con lo que nos trae hoy en relación al mercado de arte, que es que definitivamente estamos frente a un cambio muy grande, ¿no? Entonces esto va a tener, y de hecho ya lo está teniendo, un impacto directo en las reglas de juego dentro de este mercado de arte. Y en esto creo que sí, la autogestión va a ocupar un lugar cada vez más predominante, porque hay algo que no mencionamos hoy en este encuentro, que tiene que ver con otro territorio, que es el de Internet, que permite mucha más... bueno, que plantea otra dinámica en términos de visibilidad, en términos de posicionamiento, en términos de distribución, con lo cual ahí se abre también un canal dentro del mercado de arte que es necesariamente autogestionado, porque son nuestros propios canales. Entonces, creo que aunque no lo
tengamos incorporado de manera consciente, todos autogestionamos porque todos hacemos. El punto está en, ¿no?, incorporarlo de manera consciente y trasladarlo a un plan de trabajo. Y en esto me parecieron súper claros tus consejos y súper interesante también tu recorrido de cómo entender el mercado de arte y los distintos roles que lo conforman, como para eventualmente poder pensar en esa estrategia y en cómo nos vamos a mover como artistas, curadores, gestores, etcétera, en ese territorio. Y sentirlo también como algo como más sano y amable, como no sentir, viste, que si el mercado te acepta, estás bien, ¿no? Chao, andás a la tuya. Y me pasaba de escuchar muchos artistas de otras generaciones como, no, a mí las galerías nunca me dieron lugar, entonces por eso a mí no me fue bien. ¿Qué quiere decir eso? Como que si vos te quedás como anclado a que alguien te dio, no te dio, te escuchó, no te escuchó, para mí, por suerte, las nuevas generaciones empiezan a pensar distinto y empiezan a tener otra relación con su obra y con su hacer. Con más posibilidades, Totalmente. mucho más sano realmente. Totalmente, totalmente, y creo que esto de como del territorio digital también, ¿no? Como la digitalización, en cierta forma es lo que les permite a estas nuevas generaciones tener un poco más de, como de confianza y de herramientas diferentes. Entonces, nada, de hecho todos los ejemplos que compartiste fueron, de casos, ¿no?, de galerías o de proyectos artísticos contemporáneos o emergentes o actuales, llamémoslo, son súper interesantes y también están siendo parte de este nuevo sistema artístico. Mencionabas a Viralizarte, que es el proyecto que llevo adelante con Tami Selwood y Cata Greloni, en donde trabajamos en esto mismo, ¿no? En pensar cómo es este nuevo mundo del arte, porque cambió. Entonces, nada, me pareció súper interesante. Creo que nos están compartiendo ahí algunas preguntas, déjame chequearlo. Aquí, a ver. Sí, ahí había una pregunta. ¿La agarraste, Vicky? Sí, Bueno. a ver, de Gabriel. Bueno, artista, ¿cómo Que pensar? ¿Cómo generar contenido alrededor de la obra? ¿No? Si sos un artista Ah, emergente y querés sí, generar contenido para difundirlo, para presentarte una galería, ¿qué tips o consejos? Muchos se vio la semana pasada también con todo lo de marketing de arte, de cómo pensarte en relación a esta sí. estrategia de comunicarte, que lo pueden ver en el video de la fundación de la semana pasada, pero bueno, ¿qué tips o qué consejos le darías a alguien que quiere generar contenido alrededor de su obra para poder exponerse, digamos, tanto frente a una Hay galería como... dos tipos de contenido, perdón que interrumpí a vos. No, no, Hay dos no. tipos de contenido, o sea, una cosa es presentarte con una galería, si yo soy un galerista y doy talleres de esto, y porque me pasó muchas veces, si me vas a presentar, me vas a mandar algo por mail, o me vas a tocar la puerta y me vas a dar un sobre, o me vas a dar lo que sea, o sea, que sea una presentación simple, compleja, diseñado, ¿no? Pero que sea una cosa, donde yo pueda ver tu obra, donde pueda ver tu recorrido, donde pueda ver, si no te animás a poner un CV porque recién empezás, un texto, unas líneas, o sea, ¿qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Qué tengo yo que es único, que es diferente? Por eso digo un poco como la importancia desde el día cero, documentar, fotografiar, archivar, porque después a vos te queda todo eso para poder presentarte a alguien que no tiene ni idea quién sos. O sea, ¿cómo Sí. haces? Yo, viste, no te descarte, te mire y diga, ah, esto es interesante. Yo querría ir al taller de este artista, yo querría tener una charla con este artista. Ah, Mientras que en las redes es totalmente distinto, en las redes es obra, proceso, detrás de escenas, o sea, cómo me voy insertando en el mundo de ese artista que si querés utilizarlo como una herramienta y vas a tomarte el tiempo de mantenerla viva todo el tiempo, o constantemente, mejor dicho, también está buenísimo. Pues entonces yo, de las redes sociales y con mi teléfono, he llegado a un montón de artistas. He terminado de Sí, trabajar con artistas a las cuales como no les el- cara. perdón perdón. que... Sí. ah, No, mi experiencia en eso es que las redes hoy, Instagram, digamos, te da la oportunidad de conocer a un artista y abarcarlo bastante amplio, y que funciona. O sea, con Ujú. viralizarte todo el tiempo, entrás y mirás y encontrás gente, no sé, me parece que hoy tiene esa parte de registro histórico, por decirlo de alguna manera, que es valioso. sí. No sé cómo es la mirada que sigue teniendo una galería hoy frente a O eso. sea, es mejor, a ver, hay gente que capaz no le presta tanta atención o que ya, viste, no está para eso, entonces
para mí es mejor decir, bueno, primero hago un recorrido por galerías, acá estoy viendo bien la pregunta que hacía esta persona, voy a un par de galerías, veo cómo me reciben, pido hablar con el director, si he estado con alguien, le cuento, sin que se sienta incómodo, pero decir, me encantaría presentarte mi obra, te puedo pedir tu mail, te voy a escribir, mi nombre es fulanito, yo me voy a contactar con vos. Y no esto de como que le mando al info@galeria.com como, hola, quiero mostrar mi obra. No, eso no hace sentido, como que la conexión primero tiene que ser humana, digamos, y después presentar algo en donde yo me voy a acordar que fuiste vos el que me dijo que me iba a mandar algo, y donde yo vea por sobre todo tu obra. Sí, lo que quería sumar es, en relación, Gabriela, a tu pregunta, es que digamos, la clave también está en pensar cuál es tu objetivo. Vos preguntabas, ¿cómo hago para generar contenidos? Ok, ¿qué querés comunicar? O sea, ¿qué querés lograr con esos contenidos que querés generar? ¿Querés generar interés en un posible comprador? Bien, entonces vas a generar un tipo de contenido que está dirigido a ese objetivo. Quiero generar un contenido para atrapar la atención de estos roles que validan dentro del mercado de arte, llamémosle curadores, gestores, historiadores, galeristas, directores de museo. Bien, ¿cómo me voy a contactar con ellos? ¿Qué tipo de contenido, qué tipo de narrativa voy a tener para ese objetivo que quiero lograr? Entonces, y hoy, que aparte estamos en la era de los contenidos, porque todo lo que hacemos es generar contenido, digo, es muy importante, por eso yo hago mucho hincapié en el tema de la estrategia. Y que créanme que es mucho más simple de lo que suena. Digo, uno dice, bueno, a ver, tengo que pensar estratégicamente, y pensás automáticamente en un Excel horrible. No, pensar estratégicamente es definir qué es lo que querés lograr y cómo va a ser ese camino que vas a recorrer. Meli contaba esto de tener en cuenta la historia, ¿no? Como el cuentito o el caminito que hizo esa obra. Lo estabas hablando en relación a cómo ponerle precio a tu obra. Bueno, definitivamente, como estamos hablando de arte, ¿no? En donde intervienen cuestiones más relacionadas a lo subjetivo, emocional, sensible, etcétera, definitivamente esa historia va a generar un contenido emocional que te va a permitir, bueno, conectar primero, exactamente, conectar y después, en consecuencia, obviamente, trasladarlo a tu estrategia de precio, ¿no? Creo que por ahí viene la mano. Y después, en relación a lo que hablábamos hoy, de todos modos, lo va a contar Mariel en el próximo encuentro, que es estrategia de comunicación, que es el viernes que viene. Después es entender esto, ¿no? Tu territorio, quiénes forman parte de ese territorio y cuáles son las reglas de juego, los códigos dentro de ese territorio para que yo pueda destacarme y lograr mis objetivos. Creo que tiene que ver con eso. Sí, eso en relación a la identidad también, ¿no? Como decir, wow, ¿a quién le voy a ir a hablar que tiene que tener que ver con lo que yo estoy produciendo, con mi obra, con mi... Nada, esa es una pregunta clave también. Totalmente. Tiene que ver con investigar y como eso, manejarse profesionalmente. O sea, primero tengo que hacer un estudio de campo para ver a quién vale la pena y a quién no. Y después cosas simples como, si podés, aunque te lleve un año ahorrarlo, o sea, invertí en que alguien te saque buenas fotos de tu obra, por ejemplo. O sea, que después las cosas se puedan ver bien y que se puedan ver rápido. Viste, una presentación que yo puedo ver en el celular, que vos me lo mandes y yo lo veo en el celular, o que me mandás por mail, o lo que sea, pero algo que yo diga, ok, entiendo, y viste, la foto no está borrada, el texto no está mal escrito, como cosas muy básicas, pero hacen a la presentación. Sí, definitivamente hay mucha informalidad y creo que a las tres en nuestros respectivos roles dentro de este mundo artístico nos pasa que nos encontramos con una situación o con un panorama a veces un poco desolador en relación a lo informal que es, pero bueno, también tiene que ver con esto que hablabas, Meli, de la falta de profesionalización y digamos, lo precarizado que está el trabajo artístico. Entonces, obvio, digo, hay fallas y por todos lados, entonces hay un camino que recorrer y por eso pensamos este encuentro de autogestión, porque en definitiva es conocer qué herramientas tenés y cómo usarlas en los determinados momentos de tu carrera artística o de tu plan de trabajo.
Creo que por es eso. una cosita para Gabriel, que capaz dice, bueno, yo estoy empezando, a veces menos es más. O sea, si me querés mandar 5 buenas imágenes y 10 líneas, es mejor me mandes un choclo de cosas que no hagan sentido, que sientas que tenés que tener un montón para que alguien te mire, digamos. A veces con algo simple y efectivo es mucho mejor. Y sí, especialmente la última filmina me quedó ahí funcionando la cabeza pensando, y como te dije al principio, la pregunta del millón es cómo ponerle valor a tu obra, también así que muchas gracias especialmente por esos temas, me gustaron un montón. Vicky, gracias también, un placer compartir esta serie de encuentros. Nos vemos el viernes que viene con los que quieran para hablar de comunicación con Mariel, ¿no? De cómo comunicarnos. Exactamente, estrategias de comunicación para artistas, cómo hablo, cómo me muestro en territorio digital. Buenísimo. Viernes Bueno, nos vemos el viernes. Muchas gracias, Melissa. Hasta Invitación. luego. Gracias. Beso grande.